Bueno, bienvenidos, bendecidos con toda bendición. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Entonces, el tema de hoy, Cristo Jesús, la resurrección y la vida. Ese es el tema y el estudio de hoy. Cristo Jesús, la resurrección y la vida. Dicen que hay dos cosas que el ser humano más le teme. Una es hablar en público, créanlo o no. Eso es una de las cosas que el ser humano más le teme, es hablar en público. Y la segunda es a la muerte, Ahora, el asunto es que el temor a hablar en público, uno lo puede resolver, pero el temor a la muerte no. Nosotros no podemos resolver ese problema. Podemos superar el temor a hablar en público con terapia, ¿verdad? Con ayuda, pero podemos superar el temor tal vez a la muerte, pero no podemos resolver la muerte. Porque si hay algo seguro, es que vamos a morir. Todos nosotros, ¿verdad? Todos tenemos la composición genética en nuestros cuerpos para morir, ya sea por enfermedad, ya sea por accidentes, por edad, ¿verdad? Nos envejecemos. En cuanto el ser humano nace, llega a un punto en que llega a su límite de desarrollo y de ahí lo que va es en bajada. Igual que nació, va de regreso a la condición débil de un niño, ¿verdad? Porque hay veces pues los adultos son como unos niños de frágiles y de sensibles a todo. Vamos a Eclesiastés 8:8 un momentito, por favor. Definitivamente el ser humano no puede resolver el problema de la muerte, de la degeneración de nuestro cuerpo. Pero el título de esta noche lo dice todo, ¿verdad? Eclesiastés 8:8, ¿lo tienen? Si no lo tienen, esperamos, no hay apuro. Dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Si hay algo seguro en esta vida, es eso. Y algo interesante que dice ahí es que no tenemos potestad, no tenemos dominio, no tenemos poder sobre esa realidad del ser humano. Vamos a ir a Salmos 39, eso sería a la izquierda. 39, versículo 4. Salmos 39, 4 al 6 dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Claro que es un Dios eterno, ¿no? Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Vamos a ir a Job 18. Job 18:14. Job 18:14. Cristo Jesús, la resurrección y la vida. Pero ya comenzamos a entender por qué necesitamos que Cristo Jesús sea la resurrección y la vida, ¿verdad? Porque la realidad del ser humano, sin esa realidad de que Cristo Jesús es la resurrección y la vida, es muy corta. ¿Lo tenemos? Dice: su confianza será arrancada de su tienda. Tienda viene siendo como su cuerpo.
y al rey de los espantos será conducido. El rey de los espantos, ¿quién es? La muerte. La muerte. Job 14, del 1 al 5. Job 14, del 1 al 5. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días. Es que por más que tú vivas, ¿verdad? En comparación a la eternidad, es corto, es nada. Ponle que viva 100 años, 120 años. No es nada, eso no es nada. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este, abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. El día que te toque, ese día te toca. A lo mejor te levantaste y dijiste, qué lindo día, y el Señor dice, sí, pero that's it. Pero eso no lo sabemos, ¿verdad? Primera de Timoteo 6:7. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. No trajimos nada y no nos llevamos nada. ¿Ah? O sea que lo que tengamos acá en este momento, disfrutemos. Sea que estés sentado todo el día, pues disfruta. Y si te aburres, te levantas y disfrutas estar caminando, haciendo tus cosas. Y después te sientas otra vez. Tú dices que tenemos libre de lunes a viernes y sábado domingo lo podemos descansar. ¿Ah? ¿Verdad? Si trabajas, pues dale gracias a Dios que trabajas. Y disfruta tu trabajo. ¿Verdad? Si tienes poco trabajo, haz tu diligencia para que las cosas cambien, pero mientras tanto en reposo, sin vanidad. Porque todo es vanidad. Todo es vanidad. Porque la realidad es que nada trajimos y nada nos llevamos. Ahora, una de las cosas de la vida que más tenemos que disfrutar es a nuestro ser querido que está al lado. Por eso es que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te vayas a dormir bravo. ¿Verdad? Y tu familia, y tus hijos, y tus nietos, y tu amigo, y tu amiga, disfrútalos. Porque ni los trajiste y tampoco te los vas a poder llevar. Romanos 5:12, por favor. Y como ya nosotros sabemos, esta es la razón por la cual lo más seguro en la vida de una persona es la muerte. Por lo menos la muerte física. Romanos 5:2. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué trajo la muerte? ¿Qué había que quitar? Para entonces tener una ecuación muy fácil, ¿verdad? De hacer. Ahora, si la herencia que nosotros recibimos de Adán es la muerte, porque nosotros no tuvimos necesidad de estar ahí para ser declarados culpables de pecar, porque fuimos contaminados con esa desobediencia de Adán, ¿cómo resolvemos el problema? Y es importante que lo digamos a pecho fuerte, que hay una sola esperanza para el hombre y se llama Jesucristo. Jesucristo no es un camino, Jesucristo es el único camino. Jesucristo no es una manera más,
Jesucristo es la única manera de ser salvo. No existe otra manera que el hombre tenga una opción que Cristo Jesús. No hay otra. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Él es la vida. Vamos a ir a Juan, capítulo 1. Vamos a comenzar desde el 1 hasta el 4. Mira, por más que trate la gente para resolver este problema, no se puede. Podremos hacer cosas que nos ayuden en la conciencia como para hacernos sentir bien y tener una esperanza ahí a mitad de camino, pero porque en la gracia, si tú te das cuenta de que la salvación fue a un pecador que recibe por gracia ese perdón y por ende la vida eterna. Pero el único que lo puede dar es el que tiene potestad sobre la vida. ¿Por qué? Porque es el creador de la vida. No hay otro. No es Buda, no es Mohammed, no es una religión, no es nada, ni nadie fuera de Jesucristo. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué dice el 4? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo. Jesucristo. Juan 5:21. Juan 5:21. Dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da ¿qué? Vida. Pero ¿cómo es posible? Porque Él es Dios. Jesucristo es Dios, el autor de la vida. Mira, vete ahí mismo al versículo 26. Dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Dios tiene toda autoridad. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Básicamente ahí te está diciendo: el que es llamado y escogido tiene vida eterna. Juan 6:35, ahí mismito. 6:35. Dice el Señor: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 8:12. Juan 8:12. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Igual lo que dice en el versículo 4 del capítulo 1, dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 10:10. Juan 10:10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
Esa expresión lo que está diciendo es vida eterna. La parte abundancia es vida eterna. Ahora, lo que nosotros estamos leyendo aquí es el testimonio, ¿verdad?, de Juan. Y ese testimonio lo podemos confirmar con todos los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero ellos dicen eso por lo que ellos testificaron y vieron con sus ojos. Porque en Juan él dice que lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos es lo que testificamos para que vosotros creáis en Él. Y el Señor manifestó esa vida y el poder a través de los milagros y las obras que Él realizó. Por eso es que era evidente para estos testigos, para los discípulos, el poder que tenía el Señor en cuanto a la vida se refiere. Vamos a ir a Mateos 8, versículo 1. Y esto que nosotros estamos leyendo y vamos a leer en cuanto a las obras del Señor, no existe hombre en el mundo que haya hecho esto, ni que lo vaya a hacer en el futuro tampoco. Porque hay un solo Dios, ¿no? Dice, cuando descendió Jesús del monte y le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. 8.1. Sí. Mateo 8.1. Dice, cuando descendió Jesús del monte y le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. ¿Y qué pasó después? Al instante, su lepra, ¿qué pasó? Desapareció. Y tú sabes lo que es la lepra, ¿no? La lepra es una condición horrorosa. Es más, en aquel entonces a los leprosos los sacaban de los pueblos y los tiraban por ahí. Tenían que estar apartados y nadie los tocaba y le ponían una campanita para que cuando escucharan, pero es terrible, te come la piel, llagas en la piel. Y sin embargo el Señor tocó a este leproso y al instante se sanó. Porque Él es la resurrección y la vida. Tenía poder sobre todo. Versículo 14 del mismo capítulo 8. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y les servía. Al instante sanó a una persona. Mateo 9, capítulo 9, versículo 18. Mateo 9, 18 al 26. Y aquí vamos a leer el testimonio de Mateo de dos incidentes que el Señor tuvo donde Él manifestó su señorío. ¿Lo tenemos? Dice, mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Quién puede hacer eso hoy en día? ¿Ah? Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, la fe de ella, ¿no? Si tocare solamente su manto, seré salva o seré sana. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado o sanado. La salvó de esa enfermedad. Y la mujer fue salva o sana desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo,
apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella, ¿qué cosa? Se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Aquí tenemos al dador de la vida caminando entre nosotros, entre los hombres, mostrando precisamente ese señorío. El Señor Jesucristo nunca pudo no hacer nada, siempre pudo hacerlo todo. Todo. Caminó sobre las aguas, le dijo a la naturaleza, a la tormenta, que dejara de soplar, los vientos. Tenía poder sobre enfermedades, sobre demonios, sobre la naturaleza, sobre la higuera, sobre la vida, sobre la muerte. Juan 4, otra vez vamos a Juan. Juan 4, 43. Juan 4, 43 al 51. ¿Lo tenemos? Dice, 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, esto es el Señor, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta, donde él hizo el agua en vino. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas diciendo, tu hijo vive. ¿Con qué el Señor sanó a este niño? No necesitó más nada. No necesitó que era una receta médica, una aspirina. Él habló y sucedió. Ni siquiera tocarlo. Nada. Pero claro, la fe de él dio lugar a que el Señor actuara sobre esa fe, pero la soberanía de Dios por sobre todas las cosas, porque el Señor sabía que Él iba a ser glorificado en este milagro. Pero definitivamente sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Él crea que le hay galardonador de los que le buscan. Ahora, todos estos milagros que nosotros vimos acá o leímos pueden ser cuestionados, ¿verdad? Porque, la niña estaba muerta, pero a lo mejor no estaba muerta. Lo que pasa es que en aquel entonces no había manera de ponerle, ¿verdad?, chequear el pulso, de chequear el cerebro, si el cerebro estaba muerto o no. No había manera de eso. Se moría, pero el Señor la resucitaba, pero podían decir, pero a lo mejor no estaba muerta, ¿verdad? El asunto es de que hay un milagro que eso no puede suceder. No puede caber duda ninguna con el milagro que Dios hizo con Lázaro. Lázaro tenía 4 días de muerto. Vamos a ir a Juan 11. Y este es, creo que, uno de los últimos milagros que el Señor hizo. Juan capítulo 11. Si tú notas en el testimonio de Juan 11, luego de esta narración de lo que sucedió, te vas hasta el final del libro de Juan y no hay ningún otro más milagro.
Ese fue el último milagro que el Señor hizo. Y el Señor lo hizo en un momento clave de la historia del pueblo de Israel. Porque este milagro se supone que lo hizo antes de la Pascua. Unos días antes de la Pascua. Quiere decir que había miles de peregrinos que venían de Betania en un camino que se llamaba Jericó. Y los duelos, o la manera que velaban a un muerto en aquel entonces, hacían un duelo de 7 días. Hasta que el que no conocía lloraba, y también había unos judíos que iban precisamente a lamentarse. Llamaban planidera, se les pagaba para que Correcto. Entonces estas personas, para traer una simpatía a la persona que perdió ese ser querido, hacían lamento por este muerto, y constante. Y era una cuestión fuerte, un lamento fuerte, un lloro fuerte. Era algo genuino que ellos hacían. Era su trabajo hacer eso, porque para ellos era digno hacerlo con un muerto. Entonces, esto era algo público. Esta persona había fallecido. Cualquiera que venía por ese camino tuvo que haber visto o escuchado de este acontecimiento de la resurrección de Lázaro. Una persona que llevaba 4 días en un sepulcro. Definitivamente, un cuerpo después de 4 días de muerte está totalmente descompuesto. La piel está negra, su cuerpo está rígido, su cara ya ha explotado y partes de su cuerpo han reventado por la falta de circulación, por el calor, por el ambiente. La sangre se coagula. Estamos hablando de un cuerpo, un estado ya de descomposición. Y el Señor resucita a ese muerto. Porque Él es ¿qué? La resurrección y la vida. Vamos a leer aquí. Juan 11. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Él ya sabía lo que iba a suceder, y él ya sabía lo que él iba a hacer. Y amaba Jesús a Marta y a sus hermanos y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿qué hizo? Se quedó 2 días en el lugar donde estaba. En otras palabras, lo dejó ¿qué? Morir, para que no hubiera excusa. Él no salió corriendo. Soberanía de Dios. Dios tiene todo bajo control. Como decía el Chespirito, todos mis movimientos están fríamente calculados. Ese era el Chapulín Colorado, ¿no? Dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. ¿Qué es lo que había pasado? Capítulo 10, versículo 33. Versículo 10, capítulo 33 dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Pero entonces el Señor se había ido de ese lugar. Pero entonces lo que está sucediendo en el lugar de donde Él viene,
que lo querían apedrear. Y entonces le dice a los discípulos, no, vamos a regresar ahí. Los discípulos le dicen, otra vez ahí. Respondiendo Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza. Quiere decir que él lo tenía todo bajo control. El día para él era claro, él tenía control de todo, él sabía por dónde tenía que ir, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. En otras palabras, las decisiones que yo estoy tomando, dijo el Señor, son en luz, no en tiniebla, no en desconocimiento, son en conocimiento. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros. Pero dice, me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Mas vamos a ver, ¿de qué estaba hablando el Señor? De lo que Él iba a hacer. Porque Él es la resurrección y la vida. ¡Qué increíble! Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. Como que dice, bueno, ya tocó. Aquí ya nos apedrearon, vamos de regreso de donde salimos huyendo. Bueno, vamos a morir con Él. ¿Qué vamos a hacer? Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, en un lugar donde amaneció, hizo sol, oscureció, amaneció, volvió a hacer sol, y este cuerpo metido en una tumba de piedra, recibiendo todo ese calor. El versículo 18, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, eso son como unas 2 millas. Y ahí estaba la Pascua y todo el mundo estaba caminando para venir a ofrecer sacrificios en el templo. Dios estratégicamente había escogido este momento para manifestar su gloria, para manifestar su poder, para darle a entender al mundo y a nosotros que somos los que estamos leyendo este testimonio hoy en día, que la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Estos eran los que gemían y hacían duelo con ella. Marta y María fueron las que el Señor les dijo, Marta, Marta, ¿por qué te afanas en las cosas de la vida? María ha escogido la mejor parte. ¿Quieres leer ese testimonio? Vamos a ir a Lucas 10:38 un momentito. Dice, aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. María es la más tranquila, la menos acelerada, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te das cuidado de mí, mi hermana, que me deja servir sola? Dile pues que me ayude. ¿A quién estaba mandando Marta? ¿Al Señor? Le estaba diciendo lo que tenía que hacer, le estaba poniendo las quejas. Señor, ¿pero qué pasó? Era acelerada. Marta era acelerada. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Ya cuando te dicen el nombre 2 veces, cuidado, ¿viste? Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Por qué? Porque es eterna. Lo que el Señor te dé es eterno. Es eterno. Entonces ahí tú ves el contraste de las 2 personalidades de María y Marta, y lo vamos a ver también manifestado acá. Versículo 19 de Juan 11.
Dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, ¿qué hizo? Salió a encontrarle. Pero María, ¿qué hizo? Se quedó en casa, la más tranquila. Y Marta dijo al Señor, mira, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ya lo estaba regañando otra vez al Señor. Ya era la culpa del Señor entonces que se murió la muchacha. ¿Sabes? Okay. Dice versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Pero Marta dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Por qué? Porque llevaba ¿cuántos días? 4 días en un sepulcro. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Eso no es lo que le estaba preguntando el Señor? No, le estaba preguntando otra cosa. Le estaba preguntando que si ella creía que el que creyere no morirá para siempre. Pero Marta le contestó, como que dice, 4 días. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Pero a lo mejor en su mente, ¿verdad? En la mente de Marta estaba pensando, pero, ok, está bien, todos los milagros han sucedido, pero no 4 días muertos. Todos los milagros que él entró, se murió una niña, él entró y la resucitó. ¿Verdad? Cuestionable, tal vez para el incrédulo. Pero 4 días. Un cuerpo ya descompuesto que no podías ni abrir la piedra porque olía podrido. ¿Qué mutación, qué transformación sucedió cuando Cristo le dijo, Lázaro, sal fuera? ¿Qué pasó en ese cuerpo que estaba explotado, duro, rígido? ¿Qué pasó con esa sangre, con esos huesos, con esos músculos? La resurrección y la vida. Versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. A lo mejor él estaba viendo el gentío ahí, ¿no? Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? ¿Tú te imaginas ese espectáculo? ¿Ah? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Jesús lloró porque creo que miró, ¿verdad?, la necesidad del hombre, la tristeza del hombre, la tristeza del hombre en frente a un asunto que, a diferencia de las 2 cosas que más le tiene miedo el hombre, que dicen que es hablar en público y la muerte, el hombre no puede resolver el problema de la muerte. Yo creo que el Señor vio eso. Yo creo que el Señor vio reflejado en el dolor de esas personas la incapacidad de resolver ese problema de la muerte. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Repetidamente hemos visto que ellos creían que él era capaz de no permitir que él muriera, pero no creían que lo podía resucitar. ¿Por qué? 4 days, 4 días.
Hasta este momento, el Señor no había hecho ningún milagro semejante a este milagro. Y con muchos testigos, y en un momento vital, en un momento clave, porque era la Pascua judía. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Yo me imagino que esta gente, el corazón les estaba caminando a 100 millas por hora. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Wow. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mi hermano, no hay nadie en este mundo como Jesucristo. Nadie. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y mira lo que oró el Señor. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. No porque me vas a oír, sino porque me oíste. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Lo mismo, estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos creyendo el testimonio de lo que sucedió hace 2000 años atrás, que un hombre llamado Jesucristo era Dios manifestado en carne y que tiene el poder sobre la vida, y Él es el único que nos puede dar la vida. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Gloria a Dios. Y después de 4 días de muerto, un cuerpo descompuesto, un cuerpo apestoso, un cuerpo que hiedía, un cuerpo reventado, tieso, salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Vivito y coleando. Y la gente corriendo. ¿Después de cuántos días? ¿Cómo pudo el Señor hacer eso? Porque Él es la resurrección y la vida. ¿Y lo hizo cómo? Solamente habló. No necesitó una banda atrás, ¿verdad? Tocándote las emociones, y la gente comenzó a brincar. Él no necesitó nada de eso, porque era el poder de Dios, la gloria de Dios en vivo y a todo color, sin necesidad de tocar las emociones de nadie. Eso es todo. Pero él ya sabía que lo iban a creer, y él ya sabía que su propósito era específico, era para mostrar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque poco después, ¿qué sucedió? Lo crucificaron. Entonces, este evento en la vida de los discípulos y de toda la gente que estaban ahí viéndolo, estaba de una manera el Señor confirmando y reafirmando lo que Él les había dicho, que Él iba a resucitar en 3 días. Porque al ver ellos eso, ellos dicen: este tiene el poder de dar vida a quien quiere. Y sin embargo el Señor lo hizo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. En conclusión, la muerte tiene solución, y es a través de la fe en Jesucristo, porque Él fue el único que venció la muerte, que resucitó de entre los muertos y hoy vive y reina para siempre. Y Él solamente nos invita, ¿verdad?, a que creamos en Él. Y nosotros somos responsables y sembramos esta palabra para que las ovejitas que escuchen la voz de su pastor crean, reciban el don de la fe
y reciban ¿qué cosa? Vida en abundancia, vida eterna. Y que ya le tengan miedo solamente a una cosa y ya no a dos, a hablar en público. Porque ya nosotros no le tenemos miedo a la muerte. No le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza gloriosa. ¿Qué es lo único que nosotros estamos esperando? ¿Quién me lo puede decir? La redención de nuestros cuerpos. Vamos a ir a Romanos 8. La transformación. Romanos 8, 22. ¿Tú te has puesto a pensar que tú vas a resucitar un día? ¿O vas a ser transformado? Todo depende de cuándo el Señor quiera regresar. Porque esa es nuestra realidad, esa es nuestra esperanza. Oye, y tenemos que proclamarlo y decirle a la gente, mi hermanito, yo no tengo miedo a la muerte, porque yo creo en el que es la resurrección y la vida. Y ese fue un preview, eso fue como un anticipo, una muestra de lo que iba a suceder, ¿verdad? Dice el 22, Romanos 8, 22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Eso es lo que nosotros esperamos, porque tenemos las primicias del Espíritu. Las primicias del Espíritu es lo primero que hemos recibido del Señor: justificación, redención, fe, gracia, todas esas cosas que nosotros las disfrutamos hoy en día, pero todavía continuamos gimiendo dentro de nosotros porque estamos en un cuerpo de corrupción. Vamos a ir a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Vamos a comenzar a leer desde el 50. Dice, pero esto digo, hermanos, es el apóstol Pablo escribiendo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ya sea por resurrección o por transformación. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles. Porque te acaba de decir que carne y sangre no pueden heredar el reino. Entonces, si te resucita igual, no vuelves a heredar el reino. Por ende, te tiene que resucitar incorruptible. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, tu cuerpo, se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Eso nosotros lo entendemos, ¿verdad? El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Y si el poder del pecado es la ley, y la ley fue quitada, ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo va a ser en vano si te acaba de decir que te va a transformar? Que de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Cristo Jesús es la resurrección y la vida. Y solamente a través de la fe en Él podemos tener la seguridad eterna de que tenemos vida eterna. Amén. ¿Alguna preguntita? ¿Algo que necesite ser aclarado?